Hola chicos, esta es la clase virtual que tuvimos la semana pasada, la clase virtual acerca de propiedades de la materia, ¿verdad? Vamos a repasar lo que es lo que corresponde hacer en la semana A. Acá dice que los diferentes productos que tenemos en casa presentan en su empaque información referente a volumen, masa, calorías. Ya eso lo habíamos visto anteriormente. Pero además de eso posee otras características. Entonces responda a lo solicitado. ¿Cuáles otras características presentan estos productos con respecto a la textura, color o dureza? Ok, entonces, digamos que ustedes observan una galleta, ¿verdad? Entonces tienen que poner qué características observan con respecto a la textura, qué color tiene, la dureza. Digamos que pueden tomar, no sé, una esponja, lavar platos, por ejemplo. También ponen la textura, el color y qué dureza tiene. Y luego, que ¿por qué creen ustedes que es importante conocer estas otras características? Eso lo ponen con sus palabras. Lo que yo quiero saber es por qué creen ustedes que es importante conocer esas características. Luego tienen que observar el siguiente video, ¿verdad? Que es un video donde nos hablan de 8 experimentos súper sencillos que se pueden hacer en casa. Ustedes tienen que escoger uno de ellos y realizarlo en casa. ¿Qué tienen que hacer? Describir cómo lo realizó, donde dice descripciones, describe cómo lo realizó, donde dice observaciones, pone qué observó, qué pasó en el experimento, y en propiedades físicas y químicas pone qué propiedades físicas o qué propiedades químicas usted pudo observar en el experimento. ¿Ok? Vamos a ver algunos conceptos básicos que son importantes. Dentro de ellos ahí van a estar las propiedades químicas y físicas para que sepan de qué es que se les está hablando, ¿verdad? Igual ya lo habíamos visto, pero para aquellos que no estuvieron ni en la clase virtual ni en la clase presencial. La materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, o sea, un ser vivo, objetos como una roca, un televisor, una mesa, todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio es materia. Tenemos que las propiedades de la materia se clasifican en generales y específicas. Las generales, por ejemplo, la masa, el peso y el volumen son generales. ¿Por qué son generales? Porque están presentes en todos los organismos. ¿Ok? En todos los objetos está presente lo que es la masa, el peso y el volumen. Entonces, por eso son generales. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Esta nunca cambia. Eso es importante que sepan identificar la diferencia entre masa y peso. Muchas veces lo confunden. Masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. O sea, digamos, si yo voy a la farmacia y me subo a la balanza y dice que la masa es de 65 kilogramos, eso corresponde a la masa, no al peso. El peso es la fuerza de atracción que tiene la fuerza de gravedad sobre nosotros para mantenernos sobre la Tierra. Y esto va a cambiar de acuerdo a la gravedad. Por eso si estamos aquí en la Tierra, nos mantenemos caminando sobre el suelo porque la gravedad es alta. Si nos vamos para el espacio, la gravedad es más baja, por lo tanto vamos a flotar. Y el volumen es el espacio ocupado por un cuerpo, el cual no puede ser ocupado por otro cuerpo al mismo tiempo. Ahora sí, vamos con las propiedades específicas. Las específicas son propiedades o características que tienen los distintos cuerpos para diferenciarlo de otro. Tenemos dentro de las propiedades físicas la densidad. Si vieron el video, ahí mostraban un experimento donde había glicerina, agua y aceite. Y se veía perfectamente donde los tres estaban totalmente separados. ¿Por qué pasa esto? Porque la densidad es distinta en cada uno de los cuerpos y por eso se mantienen separados. El punto de fusión es la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado sólido a líquido. El punto de ebullición es cuando una sustancia pasa de líquido a gas, cuando ponemos a hervir agua. La dureza es la resistencia que presenta un objeto a ser rayado. Por ejemplo, un diamante, que usted lo va a intentar rayar con cualquier cosa y nunca se va a rayar. Por eso es tan duro, tan fuerte. La fragilidad es todo lo contrario, que es la capacidad que tienen los objetos de quebrarse. La maleabilidad es la capacidad que tienen algunos materiales para convertirse en lámina, como lo es el oro y el aluminio. Luego tenemos la ductilidad, que es la capacidad más bien en convertirse en hilos o alambres, como el cobre, el oro y la plata. La solubilidad es la capacidad que tiene una sustancia para disolverse en otra a una temperatura dada.
¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo he hecho una cucharada de azúcar en un vaso de agua y lo muevo, el azúcar, perdón, se va a disolver. Entonces, eso es porque el agua puede disolver esa cantidad de azúcar. Pero si ya le he hecho 4 cucharadas de azúcar, vamos a notar que se va a ir al fondo el azúcar, ¿verdad? Una parte del azúcar. ¿Por qué? Porque el agua no la pudo disolver porque tiene más azúcar de lo que ella puede disolver. ¿Ok? Está la volatilidad, que es la tendencia de una sustancia de pasar a la fase de vapor con mucha facilidad y por eso puede explotar fácilmente. La elasticidad, que es la capacidad que tienen los cuerpos para, luego de haberse estirado, vuelven a tomar su forma original, como los resortes, las ligas, los neumáticos. La viscosidad es la resistencia que poseen los líquidos o los gases a fluir. Por ejemplo, ahí tenemos agua teñida con tinte azul y miel. Si yo este, eh, intento voltear los vasos y que caiga, ¿verdad? El agua y el aceite, el agua y la miel, perdón, va a caer primero el agua porque es menos viscosa. La miel es muy viscosa porque es como muy espesa, ¿verdad? Entonces va a ir cayendo más lentamente. Y por último están lo que son las propiedades organolépticas, que son todas aquellas que son percibidas por medio de los sentidos, como la textura, el color, el olor y el sabor. Ok, además se pueden clasificar en propiedades extensivas y propiedades intensivas. Las extensivas son las que dependen de la cantidad de materia, como es la masa, el volumen y el calor. Las intensivas no dependen de la cantidad de materia, como lo es el punto de fusión, la densidad, la temperatura. ¿Ok? Toda propiedad química es intensiva. Ahora vamos con las propiedades químicas. Recordemos que las propiedades químicas hay una transformación de la sustancia, hay una transformación en su composición. Por ejemplo, tenemos la combustión, que es cuando el oxígeno y un material combustible entran en contacto con madera, como la madera o el carbón, y provoca que el material arda y se queme formando una llama. Tenemos la oxidación, que es cuando algunos elementos metálicos entran en contacto con oxígeno y agua, como que yo saque un clavo y lo deje ahí afuera de mi casa y le caiga agua y obviamente va a estar expuesto a oxígeno, ¿verdad? Eso va a hacer que se le forme una capa de óxido, que es herrumbre. Luego tenemos la fermentación, que la fermentación se da por la acción de diferentes bacterias u hongos. Esto se utiliza mucho en lo que es la producción de pan, el yogur, las bebidas alcohólicas y también cuando se descomponen ciertos alimentos es debido a la fermentación. Está la inflamabilidad, que es la capacidad que tiene un material de arder fácilmente, ¿verdad? Que usted le pone un fosforito y de una vez ardió y se quemó, ¿ok? Con una chispita nada más. Luego tenemos la toxicidad, que es la capacidad de una sustancia de producir efectos perjudiciales sobre un ser vivo. Y está la reactividad, que es la capacidad que tienen las sustancias para combinarse y formar nuevas sustancias. Entonces, si les hablan de que se forman nuevas sustancias o que reacciona una sustancia con otra, estamos hablando de reactividad y por lo tanto es una propiedad química. Luego tenemos los cambios físicos y cambios químicos. Cuando hablamos de cambios físicos, solo se altera la apariencia, perdón. Solo se altera la apariencia, o sea, la parte física, como que yo agarre una hoja y la arrugue, ahí solo estoy cambiando su parte física, su apariencia. Quebrar un huevo, por ejemplo, quebrar un vaso, derretir el hielo. Cambios químicos se da cuando hay un cambio tanto en la apariencia como en la composición. Se producen cambios químicos cuando una sustancia arde, cuando un objeto se oxida o se descompone. Por ejemplo, cocinar un huevo, quemar papel, una lata al oxidarse. Aquí tenemos algunos ejemplos de cambios físicos y cambios químicos. Los cambios físicos, por ejemplo, está cuando rompo un objeto, cuando lo deformo, cuando lo estiro o lo encojo, cuando lo corto, cuando lo cambio de la posición o cuando hay un cambio de estado. ¿Eso qué quiere decir? Cuando pasa de sólido a líquido, de líquido a gas, ¿verdad? Cambios químicos es cuando hay un cambio en la composición, por ejemplo, en la oxidación, en la combustión, en la fermentación, putrefacción, que es cuando se pudren los alimentos, en la cocción de alimentos, en la fotosíntesis, que es lo que hacen las plantas para poder alimentarse, y en la digestión. Ok, eso, ¿no?
Ahora, en la siguiente actividad lo que ustedes tienen que hacer es súper sencillo. Dice, de los materiales, escoja 5 de ellos que tenga en casa. Observe cada uno de los materiales y complete el siguiente cuadro con observado, marcando con una X la característica que presenta el objeto. Entonces, digamos que yo escojo papel. Uno, papel. ¿Verdad? El papel tiene sabor. Ahí tenemos que pensar bien, 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 ¿verdad? De si realmente tiene o no sabor. Lo que tengo que hacer es ir marcando cada una de las características que ahí me indican si el objeto que escogí la presenta, ¿ok? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es, entonces marcar si consideramos que el objeto que estamos escogiendo tiene sabor o no tiene sabor, ¿verdad? Entonces, la hoja de papel o el papel cualquiera tiene sabor. ¿Alguno ya lo ha probado? Bueno, yo considero que no, entonces no lo marco, ¿verdad? Tiene olor. Aquí tengo una hoja a la par y no me huele a nada, entonces no. ¿Tiene color? Sí tiene color, ¿verdad? Porque hay papeles de colores y papel blanco. ¿Tiene textura? Claro que sí, yo lo puedo palpar, yo lo puedo tocar. Es frágil, sí, porque se puede romper fácilmente, ¿verdad? ¿Tiene dureza? Di no, porque obviamente lo puedo romper fácilmente. Viscosidad solo se dan los líquidos. Y elasticidad, yo no puedo estirar una hoja de papel. Entonces ahí marco las características que yo considero que ese objeto tiene. ¿Ok? Luego la siguiente actividad dice que Juan es un ingeniero civil y lo contratan para construir un puente que fue dañado por las lluvias sobre el río La Estrella, por lo que este decide ir a buscar los materiales para su construcción. Dentro de las opciones tiene madera, hormigón, piedra, acero, ladrillo, aluminio y además tornillos, tuercas, varillas, cementos, clavos, etc. Con respecto a esto, responda, uno, ¿cuáles materiales utilizaría en cada caso tomando como referencia las propiedades físicas y químicas? O sea, usted se fija qué propiedades tiene esos materiales para poder realizar el puente. Obviamente que sea dentro de las propiedades físicas, podemos decir que sea duro, ¿verdad? Que presente dureza, que no sea frágil. Dentro de las propiedades químicas podríamos hablar de la oxidación, ¿verdad? Que no se oxide fácilmente. ¿Y cuáles creen de ustedes de esos materiales que son amigables con el ambiente? Acá ustedes tienen que clasificar los siguientes ejemplos como propiedad física o como propiedad química, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí dice, voy a hacer el primero, dice que el neón es incoloro, estamos hablando de color, ¿verdad? Incoloro lo que quiere decir es que no tiene color. Siempre que les hablen de color, olor, sabor, textura, todo eso, estamos hablando de propiedades físicas. Entonces aquí yo pongo una PF porque es propiedad física. Si es propiedad química, le ponemos PQ. ¿Ok? Luego acá dice que tenemos que clasificar los siguientes cambios en cambios físicos o cambios químicos. Si es cambio físico es CF, si es cambio químico es CQ, según corresponda. Dice, el oro se puede golpear convirtiéndolo en hojas delgadas y hacer joyería. Ahí simplemente lo estamos golpeando, entonces estamos simplemente no cambiando su composición, sino nada más su apariencia, ¿verdad? Por lo tanto, sería entonces un cambio físico. ¿Ok? Y por último tenemos que dice, acá tenemos que relacionar la columna A con la columna B. Tenemos que leer el concepto, por ejemplo, el primero dice propiedad que posibilita hacer hilos o alambres como los alambres de cobre y aluminio. Entonces, en ese caso yo sé que es la ductilidad, entonces yo pongo una B acá y tacho.
esta, porque ya la usé. Se relaciona una a una. ¿Ok? Entonces, esto sería lo que corresponde a la semana A de la GTA 2 del segundo periodo. Éxitos, chicos, que les vaya muy bien y me pueden contactar si tienen alguna duda.